En este tutorial vamos a explicar cómo calcular el centro de gravedad y algunos de los momentos de inercia más importantes de la pieza que tenemos aquí. Si nos fijamos, es una pieza compuesta por una semiesfera, un cilindro y un cono. Al cilindro le restamos el cono y lo que nos queda es esta figura de aquí. Esto es lo que tenemos. Bueno, pues ahí está. ¿Vale? Hemos dibujado cada pieza por separado, aquí también está cada pieza por separado, y vamos a proceder a hacer los distintos cálculos. Vamos a calcular el centro de gravedad y los momentos de inercia con respecto a los ejes colocados en esta posición de aquí, es decir, en el centro de la cara plana de la semiesfera. Bien, para lo cual lo primero de todo es calcularlos por separado. Vamos a calcular el centro de gravedad de la semiesfera, el centro de gravedad del cilindro y del cono con respecto a estos ejes. Para lo cual colocamos el SCP aquí. Y vamos a calcular respecto a estos ejes, con el centro en la cara plana de la semiesfera, vamos a calcular el centro de gravedad. Y de paso, todos los demás valores. Venimos a herramientas, consultar propiedades. Bien, aquí ya tenemos con respecto a la semiesfera que el centro de gravedad está a menos 22,5, es decir, con respecto al origen está a menos 22 por esta posición de aquí. Vamos a situarlo. El centro en el punto menos 22,5,0,0. Aquí este es el centro de gravedad de la semiesfera. El volumen es el de la semiesfera, esta cantidad, 452.389. Bien, vamos a seguir. Vamos ahora a calcular respecto a los ejes situados donde están marcados estos en grueso, el centro de gravedad y el volumen del cilindro. El centro de gravedad es 50, 0,0 y el volumen es 113.000. Vale. Pues entonces vamos a dibujar el centro de gravedad. Vamos a situar el centro de gravedad en el punto que hemos hallado, 50, 0, 0. Este es el centro de gravedad del cilindro. Y por último vamos a calcular el centro de gravedad y el volumen del cono. El centro de gravedad está a 75 sobre el eje X, 0 sobre el eje Y sobre el eje Z y el volumen es 376.991. Bueno, dibujamos el centro de gravedad a 75, 75, 0, 0. Ya lo tenemos aquí. Y ahora en una tabla vamos a hacer los distintos cálculos. He cogido una tabla Excel. Cogido esta tabla Excel y aquí pongo los valores que he hallado. Centro de gravedad con respecto al eje X, que es el que nos interesa porque los demás son 0, 0. De la semiesfera es menos 22,5, como hemos hallado, del cilindro 50, del cono 75. El volumen de la semiesfera es esta cantidad, 452.000, el del cilindro es esta cantidad, 1.130.000, y el del cono es 376.000. Lo pongo negativo porque el cono lo restamos de la suma de estos volúmenes. Si sumo este volumen con este otro y le resto este, la cantidad es esta de aquí. El sumatorio de volúmenes, en definitiva, es de 1.206.371. Bien, vamos a comprobarlo. Venimos aquí, nos vamos a donde tenemos la figura entera. Aquí tenemos esta figura entera, con herramientas consultar el volumen total, que veremos que es el mismo que acabamos de decir. Aquí está, 1.206.371, que coincide evidentemente con este que hemos dicho. Bien, a continuación, para calcular el centro de gravedad, tenemos que hacer esta operación de aquí, la suma del volumen por X partido la suma del volumen. Vamos a calcular la X, que ya hemos visto que era para la semiesfera menos 22,5, para el cilindro 50 y para el cono 75, pues hacemos ese producto del volumen
por esta cantidad me da esta, el volumen por esta cantidad me da esta otra, el volumen por esta cantidad me da esta de aquí. Y ahora hacemos el sumatorio de estos tres. Aquí tenemos, como veis, la suma de esos tres y este de aquí sería el sumatorio del volumen por X. Para calcular, según las fórmulas, el centro de gravedad total, sería hacer este cociente de aquí, es decir, esta cantidad, que es la que acabamos de hallar, el sumatorio de V por X, partido esta cantidad, que es el sumatorio del volumen. Y eso nos da 15 centímetros. Si lo hallamos directamente en AutoCAD, veremos que para esta pieza, que es la que tenemos entera, si nosotros calculamos, respecto a los ejes que no los hemos cambiado de sitio, el centro de gravedad, nos tiene que dar lo mismo. ¿Veis? 15 para las X, 0 y 0 para la Y y para la Z. Bueno, pues ya está. Ya de paso, aquí ya nos da los momentos de inercia. Aquí nos da el momento de inercia para el eje X, que es esta cantidad de aquí, y el momento de inercia para el eje Y y para el eje Z, que es la misma, puesto que el eje Y, que es el verde, y el Z, pues nos van a dar el mismo momento de inercia. Estas cantidades son las que ahora vamos a obtener nosotros con la ayuda de los cálculos numéricos y luego con la ayuda del ChatGPT. Bien, si venimos aquí, vamos a hablar del eje X únicamente, luego hablaremos del eje Y y del Z. El eje X pasa por los 4 centros de gravedad, es decir, los centros de gravedad de las tres piezas, semiesfera, cilindro y cono, y del centro de gravedad total que acabamos de hallar ahora, que está a 15 de los ejes. Así que si nosotros quisiéramos aplicar el teorema de los ejes paralelos, que es este de aquí, las distancias entre el eje X y el nuevo eje X, que sigue siendo el mismo, es 0. Por lo tanto, los valores que hemos hallado de la semiesfera, del cilindro y del cono del momento de inercia respecto al eje X, pues no hace falta aplicar el teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos, porque al multiplicar la masa por la distancia, que es 0 en los tres casos, me da lo mismo. Este es el resultado. 22,80,04, 22,84, que es lo mismo que si lo calculamos por AutoCAD, con respecto al eje X, que en este caso sale muy sencillo. Vamos a ver con respecto al eje Y. Al eje Y sería 29, 73, 70, 59, 42. Aquí vamos a ver cómo efectivamente esto que hemos calculado con AutoCAD, que acabamos de decir ahora, este 29, 73, 70, 59, 42, es lo mismo que vamos a obtener mediante la aplicación del teorema de los ejes paralelos, del teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia es igual al momento de inercia respecto al centro de gravedad de cada pieza por la masa de cada pieza por la distancia que separa el eje anterior del nuevo. Bueno, vamos a calcular los momentos de inercia de la semiesfera, del cilindro y del cono respecto a sus respectivos centros de gravedad. Venimos aquí, aquí tenemos el centro de gravedad de la esfera, de la semiesfera, aquí tenemos el centro de gravedad del cilindro y aquí el centro de gravedad del cono. Pues vamos a calcular los momentos de inercia en cada uno de esos centros de gravedad, que si lo hacemos mediante el cálculo manual, lo haríamos con la tabla, ¿no? Bien, colocamos el centro de gravedad aquí. Y vamos a calcular las propiedades físicas de la esfera, de la semiesfera, respecto a ese centro de gravedad, y me da que el momento de inercia respecto al eje Y, que es el que nos interesa, es este: 422, 418, 548. Es el mismo para X el mismo para Y que para Z. Trasladamos el SCP al centro de gravedad del cilindro, que era este. Vamos a herramientas, consultar propiedades físicas del cilindro y aquí nos da el momento de inercia que ya hemos usado antes del eje X, que ahora no necesitamos, y el del cilindro respecto al eje Y y el eje Z, que es el mismo, que es 196, 0,35, etc. Vale. Ya sabéis que las tablas nos dan la fórmula para calcular estos centros de gravedad y estos momentos de inercia. Cambiamos el SCP al centro de gravedad del cono, que es este de aquí, y en consultar propiedades físicas hallamos ahí
el momento de inercia respecto al eje X, que ya lo hemos hallado antes, y respecto al eje Y y al Z, que sigue siendo el mismo. 344, 946, etc. La distancia que hay desde este centro de gravedad hasta este origen, aquí pasaría el nuevo eje Y y el nuevo eje Z, la distancia es 22,5. La distancia que hay desde el origen anterior al nuevo origen, al del cilindro, sería 50. Y la distancia que hay desde el origen hasta el nuevo origen, donde estaría el eje Y y el eje Z, sería 75. Por lo tanto, entonces nosotros aplicamos esta fórmula, el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. 422 más la masa, que es 45 y pico, por menos 22 al cuadrado, me da esta cantidad para la semisfera. Para el cilindro, el momento de inercia respecto a su centro de gravedad es este, más la masa del cilindro, que es esta de aquí, por la distancia entre los dos ejes, el antiguo y el moderno, nos da esta cantidad. Y para el cono, el momento de inercia es este, la masa del cono es esta, la distancia desde el antiguo centro de gravedad al nuevo centro de gravedad, donde están los nuevos ejes, es esta de aquí, y este es el resultado. Bien, pues ahora sumando esta cantidad más esta, que es la de la semisfera y el cilindro, y restándole la del cono, me vuelve a dar el momento de inercia total, que es este, y que coincide con el que hemos hallado mediante AutoCAD. Baste añadir que hemos dicho en el enunciado que la densidad del material del que está hecho la pieza es 1. Si la densidad del material no fuera 1, entonces la masa y el volumen no coincidirían. Habría que multiplicar todos los resultados obtenidos en AutoCAD, todos estos resultados de momentos de inercia, productos de inercia si los necesitáramos, los tendríamos que haber multiplicado por la densidad. En este caso, como la densidad es 1, pues se queda exactamente igual. Supongo que todo esto queda claro. Lo que hemos hecho ha sido utilizar el teorema de Steiner para que las tablas que nos daban el momento de inercia de la semisfera respecto a su centro de gravedad. Las tablas que también nos daban el momento de inercia del cilindro respecto a su centro de gravedad. Y las tablas que nos daban el momento de inercia del cono respecto a su centro de gravedad. Con todo eso haríamos los cálculos que nosotros hemos hecho con la ayuda paso a paso del programa de AutoCAD. Espero que esto haya servido para dejar ya definitivamente claro cómo trabajar con AutoCAD. Vamos a ver cómo se resolvería esto con la ayuda del ChatGPT. He de decir que existen programas que directamente nos calculan los momentos de inercia. Yo, por activar un poco el uso de la inteligencia artificial del ChatGPT, una pieza, 3 dimensiones, cuyo material tiene una densidad de 1, como se observa en esta imagen que le he pasado también, está compuesta por una semisfera de radio 60 unida a un cilindro de radio 60 y longitud 100 y un cono de radio 60 y longitud 100 centímetros, cuyo vértice está en el centro de la cara plana de la semisfera, de tal manera que el cilindro tiene una oquedad obtenida al restarle el cono. Hay que ser muy detallistas a la hora de hacer la descripción, a pesar de que tengamos la imagen. Nos pide hallar, en primer lugar, el centro de gravedad de cada pieza y el total. Segundo, el momento de inercia de cada pieza respecto a su centro de gravedad. Tercero, el momento de inercia de cada pieza respecto a los ejes cuyo origen esté en el centro de la cara plana de la semisfera. Y por último, el momento de inercia de la pieza total respecto a los ejes cuyo origen está en el mismo lugar, en el centro de la cara plana de la semisfera. Hay que definirlo muy bien para que se entere. ¿Qué es lo que nos ha dado? Pues le he tenido que hacer varias rectificaciones, pero vamos a ver el resultado final, luego veremos las rectificaciones que le he hecho. Le he dado todos esos datos, se los he pegado ahí y entonces me he ido haciendo estos cálculos mediante el uso de integrales, que ya veis que son algo complejos. Los centros de masa, pues veis, el de la semisfera me ha dicho que era menos 22,5, el del cilindro 50 y el del cono 75, tal como hemos calculado con AutoCAD. Aquí, para calcular el centro de gravedad, pues ha empleado esta fórmula que para la X nos dice que es la masa de la semisfera por la distancia de la semisfera, que es 22,5, más la masa del cilindro por la distancia al centro de gravedad, que es 50, menos la masa del cono
por la distancia al centro de gravedad, que es 75. Aquí he ido haciendo todos los cálculos y al final me ha dado 15. Bien, aquí he seguido haciendo más cálculos y me ha obtenido los momentos de inercia respecto a su propio centro de masa. Aquí me sale el primero, esta cantidad por 10 a la 4 kilogramos por metro al cuadrado, respecto al eje X y respecto al eje Y, que es el mismo que el del eje Z. Aquí con respecto al cilindro, el eje X me sale esta cantidad, respecto al eje Y me sale esta, el eje Y y el eje Z. Y al cono me sale esta cantidad y aplicando esas fórmulas de las tablas me sale esta para el eje Y y Z. El momento de inercia total pues aplica el teorema de Steiner. Aquí lo tenemos, este de aquí. Pues lo aplica para el eje X y al final el resultado que me sale es este de aquí. Lo aplica para el eje Y, que será el mismo que para el eje Y que para el eje Z, y vamos obteniendo aquí los resultados. Con respecto al cilindro y al eje X es esta cantidad, aplicamos para el cilindro, para el eje Y es esta cantidad de aquí, aplicando el teorema de Steiner para el cono es esta cantidad en el eje X y para el cono, aplicando Steiner en el eje Y y en el eje Z, que es el mismo, es esta otra cantidad. El momento de inercia total pues se halla sumando el de la semiesfera más el del cilindro y restándole el del cono. En definitiva, esta cantidad de aquí. Para el eje X. Para el eje Y, lo mismo. Tenemos aquí el momento de inercia respecto a la semiesfera, más el momento de inercia respecto al cilindro, menos el momento de inercia respecto al cono. Y al final esto es lo que nos da. El resumen, pues lo tenemos aquí. Es lo mismo que hemos obtenido en nuestra tabla de cálculos. Aquí hemos obtenido los distintos valores, el centro de gravedad total, el momento de inercia total respecto al eje X y el momento de inercia total respecto al eje Y y al Z. Aquí hemos calculado los momentos de inercia respecto a los centros de gravedad de cada pieza, respecto al eje X, y aquí los momentos de inercia respecto al eje Y y respecto al eje Z de cada una de las piezas. Bueno, pues espero que todo esto haya quedado claro y nos sirva ya como ejemplo definitivo para entender todos estos cálculos del momento de inercia. Sí que quiero resaltar que para hacer esos cálculos con el ChatGPT he tenido que pedirle que hiciera muchos cálculos, que recalculara porque se estaba equivocando. O bien porque entendía mal las cosas, o bien porque yo no, aquí ya le he dicho que vuelva a calcular, o bien porque yo no le daba con la suficiente claridad el enunciado. Aunque veis, aquí tenemos el enunciado y él ha interpretado algunas cosas que no estaban bien y algunos cálculos los ha hecho mal. Bueno, pues espero que esto os haya gustado y que si os ha gustado pues pongáis los likes y sobre todo me gustaría que hicierais comentarios, en el apartado de comentarios que hicierais comentarios positivos o negativos o del tipo que sea. Siempre es interesante para evaluar lo que estoy haciendo, pues el conocer la opinión de aquellos que lo miráis.